Imagina por un instante que la pregunta más inquietante de todas, esa que ha desvelado a la humanidad durante generaciones, ya tiene respuesta. Pero no es la respuesta que muchos quisieran. No hay luces al final de túneles, ni apariciones espectrales, ni paraísos prometidos. Solo una verdad brutal, tan directa que podría derrumbar todo lo que crees saber sobre la existencia. Hace siglos, un hombre decidió enfrentar cara a cara lo desconocido, sin máscaras ni consuelos. Lo que descubrió transformó por completo la forma de ver la vida. Ese hombre es Baruch Benítez, un pensador inconformista del siglo XVII, cuya historia es un descenso hacia lo más profundo del misterio humano. Este no es un video común, es una experiencia que puede derribar tus temores o tus creencias. Benítez llegó a una conclusión impactante: lo que nos han enseñado sobre la muerte es una gran construcción, una narrativa diseñada para tranquilizar, pero basada en una ilusión. Su intención no era provocar, sino revelar con una lucidez perturbadora lo que vio. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede alterar, para siempre, tu forma de vivir. Y si algo de todo esto te remueve por dentro, compartilo en los comentarios. ¿Qué es lo que más te inquieta cuando pensás en la muerte? Esto comienza ahora. Y una vez que empiece, no hay regreso. Antes de continuar, es fundamental conocer quién fue realmente este hombre extraordinario que desafió todo por seguir la verdad. Benítez nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía que había huido de la opresión. Desde muy joven fue instruido en las normas, los textos sagrados y las tradiciones que se aceptaban sin cuestionamientos. Pero él no era de los que acatan en silencio. Empezó a plantearse preguntas tan profundas que incomodaban a su entorno. ¿Por qué ese terror a morir? ¿Y si lo que nos cuentan del más allá no es más que un cuento útil para mantener el orden? Estas dudas no eran triviales. Eran una amenaza en una época donde la religión y el temor dominaban todos los aspectos de la vida. Cuando comenzó a compartir sus ideas, el rechazo fue inmediato. A los 23 años, su comunidad lo expulsó como a un hereje, alguien peligroso por pensar diferente. Imagínate vivir excluido, señalado, simplemente por no dejar de cuestionar. Pero en lugar de rendirse, Benítez se encerró en la soledad, trabajando como pulidor de lentes, mientras escribía pensamientos tan provocadores que sus obras fueron censuradas. ¿Por qué tanto escándalo? Porque se atrevió a desafiar el mayor tabú de todos, la muerte. Y les dijo a todos: están mirando hacia el lado equivocado. Para Benítez, Dios no era un juez que te espera al final del camino, decidiendo premios o castigos. Su visión era infinitamente más amplia. Dios era todo lo que existe. No una figura lejana, sino la totalidad, el cosmos, la tierra, la vida, vos, yo. Desde esa perspectiva, la muerte no era una puerta a otro lugar, ni un castigo ni una recompensa. Era simplemente una transición dentro de lo eterno. Las nociones de cielo, infierno o reencarnación no le parecían peligrosas por sí mismas, sino porque desviaban nuestra atención de lo esencial. Para él, el verdadero engaño no era una doctrina religiosa particular, sino la creencia misma de que la muerte es una frontera o un viaje con destino. Y esa verdad, tan sencilla como inquietante, es la que todavía hoy puede hacernos temblar. Es hora de comenzar a desmontar la gran ilusión. El primer gran muro que Benítez tumbó fue el temor a la nada. Ese miedo profundo, casi instintivo, a dejar de ser, a que todo, pensamientos, memorias, afectos, simplemente se desvanezca. Ese pánico ancestral es el corazón latente de muchas religiones. Se nos inculca desde pequeños, que el fin absoluto es algo oscuro, frío e insoportable. Pero Benítez, con su lógica cortante como una espada, plantea otra cosa. Dice: eso no tiene ningún sentido. Para que algo se extinga, primero tendría que haber estado separado, y nunca lo estuvo. Detenete un segundo y pensalo: sos cuerpo, emociones, recuerdos, pero en realidad ¿qué sos? Para Benítez, no sos más que una manifestación pasajera de algo mucho más grande. Como una ola que se levanta en el mar, adopta forma por un momento, y luego se reintegra en el agua. La ola no muere, no desaparece, simplemente cambia su expresión. Así también, cuando la forma individual que conocemos como yo se disuelve, no se dirige a la nada, sino que vuelve a la totalidad. Nunca estuviste separado. Nunca fuiste una entidad aislada navegando sola por el universo.
Siempre fuiste el universo manifestándose de forma momentánea. El cuerpo que habitas está hecho de las mismas partículas que brillan en las estrellas. La energía que te anima no es distinta de la que mueve galaxias. El miedo a la aniquilación es solo una ilusión, una consecuencia de creernos frágiles y solitarios. Pero en verdad, estamos tejidos con la misma sustancia que todo lo demás. Cuando tu forma se deshaga, lo que sos no se perderá. Simplemente seguirá existiendo en otras formas, en otra materia, en otra vida, en otras estrellas. Y acá está la parte incómoda, esta verdad no promete que tu yo personal continúe. No hay garantía de conservar tu identidad, tu nombre o tus recuerdos. Y justamente por eso, duele. Porque no viene a consolar. Viene a liberar. Benítez no buscaba endulzar la realidad, sino mostrarla sin maquillaje. Para él, la verdadera mentira no es la muerte. La mentira es creer que sos algo que pueda morir realmente. Y esto es solo el principio. Si ya te está haciendo tambalear todo lo que creías sobre la muerte, aguanta firme. Porque lo que sigue es aún más provocador. Ya vimos cómo Benítez echó abajo la primera gran falsedad, el miedo a desaparecer. Pero ahora nos lleva a la otra cara de la moneda. Porque no solo el miedo nos encierra. También lo hace la esperanza. Así es como nos metemos en el segundo gran autoengaño, la promesa de una recompensa celestial. Nos han contado desde siempre que si actuamos bien, si seguimos las reglas, si somos obedientes, entonces, al final, nos espera algo glorioso, un paraíso sin sufrimiento, lleno de paz, donde nos reencontramos con los que amamos y todo es perfecto para siempre. Pero Benítez observa esta historia con serenidad y la desmonta con una frase. Eso es un cuento infantil. Desde su perspectiva, la idea del cielo no es más que un premio simbólico para mantenernos controlados. Un mecanismo emocional que actúa como un soborno espiritual. ¿Querés portarte bien? Prometeles una eternidad feliz. ¿Querés que tengan miedo? Háblales del infierno. Pero Benítez va más allá y se hace una pregunta crucial. Si todo lo que existe, la vida, el tiempo, la materia, el espíritu, ya forma parte de una totalidad infinita, entonces, ¿a qué otro lugar podrías ir? Si no existe nada fuera del todo, si no hay más allá separado del aquí y ahora, entonces, ¿dónde queda el cielo? Benítez no creía que el cielo o el infierno fuesen lugares a los que se llega después de la muerte. Para él, eran realidades que se experimentan aquí, mientras se está vivo. El cielo, decía, es ese estado de claridad y plenitud que se alcanza cuando uno comprende su lugar en el todo. Cuando la mente se armoniza con la naturaleza, cuando se actúa con bondad no por miedo a ser castigado, sino porque es lo más humano, lo más natural. La alegría auténtica nace de vivir en coherencia, de pensar con profundidad, de amar el saber, de soltar el egoísmo y abrazar la unidad. En cambio, el infierno no es un sitio lleno de fuego y monstruos. Es una vida dominada por el temor, la rabia, la ignorancia. Es vivir arrastrado por emociones destructivas, sin entendimiento, reaccionando sin conciencia. Es estar preso de pasiones ciegas, de envidias, de supersticiones. Ese tormento no ocurre después, ocurre ahora. Y por eso, para Benítez, la idea del cielo como recompensa futura era un truco. Una trampa que nos enseña a soportar el sufrimiento presente con la promesa de algo mejor algún día. Él lo decía sin rodeos, la felicidad no se espera. Se vive o se pierde. Se conquista ahora o nunca. La verdadera salvación no está en un Edén lejano lleno de ángeles y coros celestiales. Está en alcanzar sabiduría, en liberarse de los miedos que nos encadenan, en vivir con autenticidad. ¿Te das cuenta del peso que tiene esto? Desmonta por completo el sistema de premios y castigos. Ya no se trata de portarse bien para acumular méritos para el más allá. Se trata de vivir bien porque es la única forma digna de existir. La virtud, decía Benítez, no es el precio para ganarse un cielo. La virtud es el cielo. Y eso era una revolución. Porque le quitaba a la religión su arma más poderosa, la promesa de un premio. Benítez rompía con todo. Dejen de mirar al cielo esperando algo que llegue. Miren alrededor. Miren hacia adentro. El tesoro ya está acá. Y si la promesa del paraíso era un dulce soborno, el miedo al infierno era el látigo. El castigo eterno era la forma perfecta de mantener a todos en línea.
Pero Benítez no solo rechazaba esta idea. Le parecía cruel y absurda. Pensalo desde su visión. Un universo infinito, una fuerza total que lo contiene todo, ¿realmente estaría interesada en condenar y torturar a una parte de sí misma por siempre? ¿No es ridículo imaginar que lo absoluto tenga sed de venganza? Para él, sería como que tu mano quisiera castigar a tu propio pie. ¿Tiene algún sentido eso? Benítez afirmaba que el universo no juzga, no moraliza, no premia ni castiga. Simplemente se mueve, responde según leyes naturales. Cuando un volcán entra en erupción y destruye una aldea, no es maldad. Cuando un médico salva una vida, no es bondad cósmica. Ambos son hechos, efectos de causas previas. La idea del infierno perpetuo es una ficción que paraliza, que impide ver a lo divino como algo amplio y generoso. La convierte en un tirano. Para Benítez, las consecuencias no se viven en otro mundo. Se viven en este. Si vivís con resentimiento, vas a habitar un mundo amargo. Si te moves por miedo, vas a vivir prisionero. Ese es el verdadero infierno. El que uno construye todos los días. No hay demonios que te estén esperando. El único demonio es la ignorancia que te separa de la verdad. Y con estas tres columnas rotas, el miedo a la nada, la ilusión del cielo y la amenaza del infierno, llegamos al corazón del gran engaño. La siguiente revelación de Benítez es la más desafiante, la más polémica y la más transformadora. Es la idea de que no hay un alma como entidad inmortal. Que no existe un yo separado, fijo y eterno que habita dentro del cuerpo como un inquilino en su casa. Esta creencia, profundamente arraigada en casi todas las culturas, sostiene las demás. Es la base sobre la que se levantan los cuentos de cielo, infierno y reencarnación. Pero Benítez la desarma. Y con eso, pone en jaque siglos de tradición filosófica y religiosa. Prepárate, porque lo que sigue no solo sacude creencias, sacude la idea misma de quién sos. Para Benítez, la creencia en un alma inmortal es el mayor de todos los engaños. El truco maestro. Pensalo por un momento. Todo lo demás, el cielo, el infierno, la reencarnación, solo tiene sentido si aceptamos que hay algo dentro de nosotros que sobrevive a la muerte. Una especie de núcleo invisible que se desprende del cuerpo y sigue existiendo en otro plano. Pero Benítez lanza su golpe más audaz, esa división es falsa. Cuerpo y mente no son dos entidades distintas. Son expresiones de lo mismo. No hay un yo espiritual manejando un yo físico desde una cabina interna. No hay piloto en esta nave. La mente, eso que llamamos conciencia, no es más que la forma en que el cuerpo se percibe y se organiza. Es el cuerpo pensándose. Es el resultado de procesos físicos, químicos y eléctricos. Sentís amor porque tu sistema nervioso reacciona. Pensás porque tu cerebro enciende conexiones. Sentís tristeza, gozo o miedo no por tener un alma, sino porque sos un organismo complejo respondiendo a estímulos. Y entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo se apaga? La respuesta es brutal y lógica, la mente también se apaga. Cuando el cerebro deja de funcionar, la historia del yo, con su memoria, sus deseos, sus miedos, se desvanece. No hay un alma escapando hacia un cielo, ni una luz al final de ningún túnel. La ola se disuelve. El océano permanece. Este punto, para muchos, es el más difícil de aceptar. Porque quita la red de seguridad más reconfortante, la esperanza de que algo de nosotros, una chispa, una esencia personal, seguirá existiendo. Pero Benítez no lo decía por crueldad. Lo decía por compasión. Para él, creer que uno es demasiado especial para desaparecer es arrogancia disfrazada de espiritualidad. Una forma de negar nuestra conexión con lo inmenso. No sos eterno como individuo, decía. Pero eso no es una tragedia. Es liberación. Porque una vez que dejas de aferrarte a esa ilusión, algo cambia. Dejas de temer a la muerte. Dejas de postergar la vida. Entendés que esta existencia, con su fragilidad, sus momentos, sus vínculos, es un milagro fugaz. Y ahí empieza la verdadera plenitud. Y ahora es cuando muchos se preguntan: ¿entonces no hay nada? ¿Todo esto fue en vano? ¿La vida es solo un accidente cósmico sin sentido? Y es aquí, donde todo da un giro inesperado. El giro final de Benítez.
Porque sí, desmontó las promesas del más allá. Sí, destruyó los mitos del alma eterna. Pero no dejó un vacío. De las ruinas, levantó algo más grande. Él no destruyó para dejarte en la oscuridad. Destruyó para mostrarte una nueva luz. Y esa luz no baja del cielo. Esa luz sale del corazón de la realidad misma. Después de romper todos los pilares de las creencias tradicionales, Benítez ofreció una conclusión distinta. Una revelación tan profunda que cambia la dirección de todo. Y sí, en lugar de preguntarnos qué hay después de la muerte, ¿nos estamos haciendo la pregunta equivocada? La verdadera cuestión no es ¿qué parte de mí continúa después del fin? Sí. ¿Qué parte de mí nunca empezó? ¿Qué parte de mí ya es eterna, aquí y ahora? Y su respuesta, lejos de ser religiosa o mágica, fue desarmante. Lo eterno no es tu ego, ni tu nombre, ni tu historia. Lo eterno es tu esencia. La parte de vos que nunca fue separada del universo. Que no nació con tu cuerpo. Ni morirá con él. Sos parte de la totalidad. Siempre lo fuiste. No como un individuo flotando en lo infinito. Sino como el infinito expresándose, por un instante, como vos. Y esa, es la verdadera inmortalidad. No la del alma que vuela. Sino la de la existencia misma. De la que formás parte inseparable. Benítez no nos quita la eternidad. Nos quita la ilusión de que es personal. Y nos devuelve algo aún más grande. La certeza de que nunca hemos estado separados. Para Benítez, sí existe una forma de inmortalidad. Pero no es la que esperás. No es tu historia personal, ni tus recuerdos, ni una chispa que sobrevive al cuerpo. Es algo mucho más profundo, y real. Se trata de eso que ocurre cuando, por un instante, la mente se alinea con el universo. Ese momento en que, al mirar las estrellas, no solo ves luz, sino que sentís la inmensidad. Ese instante de comprensión en que una verdad universal, una ley de la física, una revelación sobre la naturaleza humana, se hace presente. Eso no es solo conocimiento. Es conexión. Es tocar lo eterno con el pensamiento. Para Benítez, eso es lo inmortal. Las verdades que no nacen ni mueren. Que no son tuyas ni mías. Pero que podemos alcanzar con la razón, con el alma en calma. No se trata de seguir viviendo. Se trata de vivir conectados con lo que no cambia. De entender, aunque sea por un segundo, lo que siempre fue. La meta no es un paraíso después de la muerte. La meta es la claridad durante la vida. Y cuando esa claridad se alcanza, el miedo se disuelve. Porque la muerte ya no es un castigo. Ni una amenaza. Es simplemente el final de un capítulo. En un libro que no termina. Mientras estuviste acá, tuviste el privilegio de leer algunas páginas. De tocar, aunque sea brevemente, lo infinito. Ese fue el verdadero regalo de Benítez. No nos dio una esperanza basada en cuentos, sino una esperanza anclada en la realidad. Nos enseñó que lo importante no es sobrevivir. Es vivir bien. Vivir con entendimiento. Con una mente que busca la verdad. Con un corazón que no necesita consuelos vacíos, sino razones auténticas para estar en paz. ¿Y no es eso más poderoso que cualquier promesa prestada de un cielo comprado? Benítez rompió la cadena más antigua del ser humano. El terror a desaparecer. Y lo hizo para ofrecer lo único que libera de verdad. Una vida vivida sin miedo. Porque el gran engaño no es una religión ni una idea. El gran engaño es esta obsesión de sobrevivir a toda costa. Como si seguir existiendo, sin comprender nada, fuese más importante que vivir despierto. Benítez no destruyó la esperanza. La redirigió. Nos mostró una salida real. Aquí. Ahora. Si esto te movió algo por dentro. Si sentís que algo cambió. Aunque sea un poco. Dale me gusta. Suscríbete. Y déjame en los comentarios qué sentiste. ¿Esto da miedo? ¿O libera? Hoy caminamos juntos hasta el borde del abismo. Y saltamos. Descubrimos que no hay más allá. Pero que eso no es el fin. Es el principio. Porque si esta vida es todo lo que hay, la verdadera pregunta no es qué hay después. Es
¿Cómo vivir ahora con todo esto? ¿Cómo afrontar el dolor, la ansiedad, la fugacidad del tiempo? Lo de hoy fue solo la primera parte, demolición. La que viene es reconstrucción. Benítez no solo nos mostró lo que no es la muerte. Nos dejó un mapa. Una guía. Una forma de vivir tan conectada, tan despierta, que incluso la muerte pierde su poder. Esto no es teoría. Esto es cirugía del alma. Terapia filosófica radical. Y lo que viene ahora es el secreto mejor guardado. No solo lo que Benítez pensaba, sino cómo llegó a pensar así, y cómo usar sus herramientas para desmantelar el miedo pieza por pieza. Va a doler. Sí. Pero si llegas al final, no vas a volver a ver la vida ni la muerte de la misma manera. Dale me gusta si estás listo para el próximo paso. Suscríbete, porque esto recién empieza. Y prepárate, porque la verdadera revolución empieza ahora. Si te dijera que Jesús no murió en la cruz y que ese episodio, fundamental para la fe cristiana, fue una construcción cuidadosamente elaborada, no un error ni una interpretación equivocada, sino una mentira deliberada, una artimaña precisa para controlar y manipular, ¿qué pensarías? Esta duda no la plantea cualquier teórico de la conspiración contemporáneo, sino uno de los filósofos más temidos y silenciados de la historia, Baruch Spinoza. Él, sin negar todo, descubrió en los textos sagrados una grieta, una fisura por la que se filtra una verdad incómoda. La crucifixión de Jesús, tal como nos la han contado, no ocurrió. Y si eso no sucedió, ¿cuánto de lo que consideramos verdadero es simplemente parte de un guión? Spinoza fue expulsado de su comunidad judía no por ser ateo ni blasfemo, sino por observar demasiado de cerca los textos que todos aceptaban sin cuestionar. No partió de dogmas ni misticismos, sino del lenguaje del texto mismo, de lo que estaba escrito desde siempre pero que nadie se atrevía a leer con ojos limpios. En su análisis, encontró algo sorprendente: los relatos del Nuevo Testamento sobre la crucifixión están repletos de contradicciones, vacíos, omisiones y términos ambiguos. No lo afirma con ira, lo expone con lógica y lo demuestra, desmantelando la escena que durante siglos ha sido el corazón de la cristiandad. El primer elemento que desmonta es el propio concepto de crucifixión. En los textos griegos originales, el verbo que supuestamente describe el acto de clavar a Jesús en la cruz no siempre significa eso. En muchas ocasiones, se traduce simplemente como elevar, levantar o suspender. Es decir, no hay una afirmación clara y directa de que Jesús fuera físicamente clavado a un madero. Eso ya es una alerta. Cuando algo tan importante se relata con palabras tan vagas, hay una razón. En los textos religiosos, nada está escrito por error, todo lo que se omite a propósito. Pero hay más. Las escenas de la pasión, las más famosas, las que más se representan en películas, cuadros y procesiones, están construidas con una lógica extraña. Por ejemplo, el juicio de Jesús ante Pilato. En un evangelio, Pilato lo interroga solo, en otro, lo expone al pueblo, en otro más, es Herodes quien lo ve. Las versiones no concuerdan, los tiempos no coinciden. El proceso judicial que lleva a la crucifixión de Jesús es más teatral que legal, no tiene sentido desde un punto de vista histórico. Esto no es una opinión moderna, es algo que Spinoza ya intuía al revisar los textos. Observó que cada evangelio cuenta una versión distinta y que todas parecen más interesadas en construir un símbolo que en contar un hecho real. Y luego está la escena más simbólica de todas, la del ladrón crucificado a su lado que lo reconoce como hijo de Dios. Una escena emotiva y potente, pero que solo aparece en un evangelio. En los otros evangelios no hay rastro de ese diálogo. ¿Cómo puede algo tan significativo, tan profundamente simbólico, estar ausente en 3 de los 4 relatos? Porque no era un hecho, era un mensaje, un añadido pensado para reforzar la figura de Jesús como Redentor, incluso en su último aliento. Y eso, a los ojos de Spinoza, era una señal clara de manipulación literaria. Una de las claves que Spinoza identificó, y que muchos hoy siguen pasando por alto, es la ausencia total de testigos fiables en el momento de la supuesta crucifixión.
Los discípulos no están, Pedro ha negado a Jesús, Judas se ha suicidado o ha desaparecido, según la versión, y el resto simplemente no están presentes. Entonces, ¿quién presenció realmente la muerte de Jesús? ¿Quién describió los detalles? ¿Cómo es posible que una de las escenas más importantes del cristianismo esté narrada por nadie que estuviera allí? Los relatos parecen construcciones posteriores, escritas desde la distancia, desde la necesidad de tener una muerte gloriosa, impactante, simbólica, pero no una descripción de un hecho real. Aquí es donde entra el elemento más perturbador, el personaje de Barrabás, supuestamente un asesino liberado por el pueblo en lugar de Jesús. Pero Barrabás es una figura extraña, no hay registros históricos de él, no hay datos, no hay contexto. Su aparición parece puramente narrativa. Hay estudios modernos que sugieren que su nombre completo en algunos manuscritos antiguos era Jesús Barrabás, es decir, Jesús, Hijo del Padre. ¿Qué significa esto? ¿Qué podría haber sido una duplicación del personaje, una forma de mostrar dos caminos, el espiritual y el violento? O tal vez una cobertura, un cambio de nombre para encubrir una sustitución. Spinoza nunca afirmó directamente que Jesús sobreviviera, pero sí cuestionó con fuerza que la versión de su muerte fuese cierta. Lo hizo sin misticismo, desde el texto, desde la lógica. Señaló los vacíos, las contradicciones, los términos ambiguos y advirtió de algo muy serio: cuando una religión necesita tanto de un símbolo de muerte, es porque no puede sostener su mensaje sin él. La cruz no fue solo un instrumento de tortura, fue un pilar propagandístico, una forma de instaurar una narrativa definitiva. Y cuando ese símbolo se tambalea, todo el edificio tiembla también. Está el detalle del tiempo: Jesús muere, según los evangelios, en unas pocas horas, algo raro, ya que la crucifixión romana solía durar días. Era una muerte lenta y agónica, pero aquí el relato dice que Jesús muere rápido, incluso sorprende a los propios soldados. Es tan inesperado que le clavan una lanza para comprobar que esté muerto. Pero ese gesto en sí mismo da lugar a otra interpretación: ¿estaba realmente muerto o inconsciente? ¿Fue bajado antes de tiempo? ¿Fue rescatado? ¿Fue sustituido? Nada de esto es seguro, pero todo es posible porque los textos dejan espacio a la duda, y esa duda es peligrosa. A lo largo de su obra, Spinoza no niega a Jesús ni lo ridiculiza, pero lo libera del mito. Lo mira como un hombre, no como un dios, como un líder espiritual, quizá revolucionario, quizá iluminado, pero atrapado en una maquinaria de intereses políticos y religiosos. Su supuesta muerte en la cruz fue el cierre necesario para convertirlo en algo útil, en un mártir, en un símbolo. Y cuando un hombre se convierte en símbolo, la verdad deja de importar, solo importa el efecto que produce en los demás. Así llegamos a la pregunta central: ¿y si Jesús no fue crucificado? ¿Y si la historia que ha sostenido a una de las religiones más grandes del mundo durante 2000 años es una reconstrucción, una ficción piadosa? Benítez vio el esqueleto de esa ficción. No lo gritó, lo escribió entre líneas, lo dejó como quien deja una bomba enterrada, esperando a que alguien la desentierre siglos después. Y ahora estás tú aquí, escuchando esto, viendo cómo las piezas no encajan, viendo cómo el relato se cae si se le mira de cerca. Esto no es una herejía, es una sospecha fundada, una pregunta que nadie quiere responder, pero que, una vez formulada, ya no se puede ignorar. Imagina esto: han pasado más de 2000 años y todavía hay millones de personas convencidas de que un acto puntual, supuestamente histórico, cambió el destino del mundo. Una ejecución pública brutal y despiadada que se convierte en símbolo de redención y salvación. Pero ahora viene lo incómodo: ¿qué ocurre cuando los detalles de ese acto, al ser examinados con lupa, se deshacen como polvo entre los dedos? Benítez fue uno de los primeros que se atrevió a señalarlo, pero lo que descubrió no se limitaba a decir que Jesús no fue crucificado. Lo que encontró es mucho más perturbador: todo el andamiaje doctrinal se sostiene sobre una escena diseñada con una precisión narrativa digna de un autor teatral. En esta segunda parte, vamos a seguir ese rastro, vamos a mirar lo que casi nadie se atreve a ver: los elementos literarios, narrativos y políticos que revelan que la historia de la cruz fue construida para funcionar como una historia irresistible, no como una crónica real. Hay algo que resulta revelador desde el principio:
los evangelios no son contemporáneos a Jesús. Fueron escritos entre 40 y 70 años después de su muerte. En esa época, nadie escribía la vida de un carpintero judío crucificado. La historia de Jesús solo empieza a escribirse cuando se convierte en figura, y eso en sí mismo ya nos dice algo. No estamos ante un documento histórico, estamos ante una construcción simbólica. El hecho de que los 4 evangelios presenten versiones distintas de los mismos hechos no es una rareza, es una prueba de que cada uno tenía una intención específica. Un público diferente y una narrativa cuidadosamente seleccionada. Marcos quiere mostrar a un Jesús sufriente, Lucas a uno compasivo, Mateo a uno mesiánico, Juan a uno casi místico. 4 enfoques, 4 intereses y, entre todos, una única escena que todos incluyen, aunque con variaciones, la crucifixión, porque sabían que sin ella la historia no funcionaba. Pero si miramos con atención, la escena está llena de elementos que no se comportan como partes de un hecho real, se comportan como símbolos literarios. Por ejemplo, el momento en que el cielo se oscurece, el velo del templo que se rasga, la tierra que tiembla. Todo eso suena más a un guión épico que a una ejecución romana. Y lo más sospechoso, esos fenómenos solo los mencionan ciertos evangelios y no los demás. Si algo tan impresionante como un terremoto o un eclipse ocurrió en Jerusalén, ¿cómo es que no hay registro fuera de los textos cristianos? ¿Por qué los historiadores romanos que vivían en la zona no dicen ni una palabra sobre ello? Porque no pasó, porque fue añadido para causar impacto, porque era necesario crear un ambiente sobrenatural alrededor de la muerte del personaje. Otro detalle muy revelador es el uso del silencio. Hay momentos clave en los relatos en los que, de forma extraña, no se dice nada. ¿Dónde estuvo Jesús la noche anterior al juicio? ¿Cómo fue exactamente el traslado entre los distintos gobernantes? ¿Cómo fue tratado físicamente antes de llegar al Gólgota? Hay saltos, vacíos, elipsis, y en narrativa, esos vacíos suelen tener una función, ocultar. Benítez lo vio con claridad, él no estaba buscando milagros, estaba buscando coherencia textual. Y encontró que la crucifixión no tiene coherencia como hecho histórico, solo tiene fuerza como símbolo. Por eso se repite en todos los evangelios, pero con detalles contradictorios, porque cada autor necesitaba su propia versión. Y cuando un hecho se adapta al gusto del narrador, deja de ser hecho y se convierte en mito. Uno de los elementos que más llama la atención es la rapidez con la que se desarrolla todo. Jesús es arrestado, juzgado, condenado y ejecutado en menos de 24 horas. Eso no tiene sentido en la práctica romana. Los juicios eran procesos largos, especialmente si había que pasar por varias instancias. Además, Jesús no era ciudadano romano, pero tampoco era un criminal común. Lo trataban como un agitador político religioso, y sin embargo, lo condenan con una velocidad absurda. Eso no es realismo histórico, eso es necesidad narrativa. El guión necesita que Jesús muera antes del sábado para que su resurrección coincida con el tercer día. Todo encaja demasiado bien, y cuando algo encaja demasiado en un texto antiguo, desconfía, porque la realidad nunca es tan ordenada. Además, está el tema del sepulcro. Jesús muere, supuestamente, y es enterrado en una tumba privada, propiedad de José de Arimatea, un personaje que no vuelve a aparecer nunca más. Solo está allí para ese momento, y es él quien se encarga del cuerpo. ¿Por qué confiar el cuerpo de un líder revolucionario a un desconocido? ¿Por qué los discípulos no intervienen? ¿Por qué no hay un seguimiento del cadáver? Lo que sugiere esta escena es que no se quería hablar de lo que ocurrió con el cuerpo. Tal vez Jesús nunca estuvo allí. Tal vez el cuerpo enterrado no era el suyo. O incluso más perturbador, tal vez ni siquiera hubo una ejecución real. Todo esto lo veía Benítez cuando leía los textos, no como un creyente, no como un ateo, sino como alguien que sabe que cuando un texto oculta, lo hace porque teme lo que podría pasar si dijera la verdad. Y luego está el silencio de las fuentes externas. Hay historiadores romanos, judíos y griegos que vivieron en la misma época. Algunos incluso escribieron sobre los cristianos, pero ninguno describe la crucifixión de Jesús con detalles. Josefo, por ejemplo, menciona a Jesús en un pasaje breve y muy discutido que parece haber sido manipulado por escribas cristianos.
Tácito habla del castigo a los cristianos, pero no ofrece pruebas de la ejecución. ¿Cómo puede ser que un evento tan importante como la muerte del fundador de una religión no tenga eco directo en las crónicas contemporáneas? ¿Por qué no fue un evento público o nunca ocurrió como lo contaron? Benítez también se preguntó por qué la cruz se convirtió en símbolo tan rápidamente. En otras culturas, los instrumentos de tortura no se convertían en objetos sagrados. Nadie adora una horca, una guillotina o una silla eléctrica, pero la cruz sí. ¿Por qué? Porque no se trataba solo de recordar la muerte, se trataba de reforzar la narrativa. La cruz no es solo símbolo de dolor, es símbolo de poder, un recordatorio visual constante, grabado en templos, altares, colgantes, algo que une a millones de personas en torno a una imagen. Y como todo símbolo, no necesita basarse en un hecho real, solo necesita ser eficaz. Y la cruz lo es, porque transforma una ejecución en una redención, porque convierte el sufrimiento en fe. Lo más perturbador no es que los evangelios hayan sido construidos, eso podría entenderse como parte de una tradición literaria. Lo verdaderamente inquietante es cómo esa construcción fue protegida, sellada y blindada durante siglos. Benítez fue expulsado, condenado y rechazado por pensar diferente, no por tocar donde nadie debía tocar, sino por decir que los textos podían leerse como obras humanas, no como dictados divinos. Y si son obras humanas, entonces pueden estar equivocadas o, peor aún, pueden haber mentido. Eso fue lo que Benítez puso sobre la mesa. No dijo Dios no existe, dijo esto que llaman palabra de Dios es un texto humano, y como todo texto humano, tiene intereses. Y si hay intereses, hay manipulación. Y si hay manipulación, entonces cabe preguntarse, ¿qué más fue inventado? Es aquí donde el relato se quiebra del todo, porque una vez que aceptas que la crucifixión pudo no haber ocurrido, te das cuenta de que todo el edificio teológico se sostiene sobre un acto simbólico, no sobre un hecho. El sacrificio, la redención, la resurrección, todo eso depende de que Jesús muriera realmente en la cruz. Si eso no ocurrió, entonces el cristianismo no tiene base histórica, solo tiene fe. Y eso, a los ojos de Benítez, era el problema, porque la fe sin razón se convierte en obediencia, y la obediencia ciega es el terreno más fértil para el poder absoluto. Así que volvemos a la pregunta, ¿y si nunca hubo crucifixión? ¿Y si Jesús sobrevivió? ¿Y si desapareció? ¿Y si los que construyeron los evangelios sabían exactamente lo que estaban haciendo? Benítez no nos da todas las respuestas, pero deja pistas, muchas, y todas nos llevan al mismo lugar. La historia no fue escrita para recordar, fue escrita para controlar, y la cruz fue su ancla, su herramienta, su trampa perfecta. Si la historia de Jesús fue manipulada, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los rastros de esa otra versión que se ocultó? ¿Cómo sabemos que algo fue borrado, modificado o directamente destruido para responder a eso? Hay que mirar donde la Iglesia nunca quiso que miraras, en los textos que silenciaron, en los manuscritos que se descartaron, en los evangelios que fueron eliminados de la historia oficial. Porque si existieron, fueron muchos y contenían versiones radicalmente diferentes de lo que hoy creemos saber. Esta no es una sospecha moderna, Benítez ya intuía, al leer los textos, que había piezas faltantes, fragmentos que no encajaban porque no estaban completos. Ecos de relatos alternativos que alguna vez circularon y luego desaparecieron, tragados por la censura. Porque la verdad no se borra con argumentos, se borra quemando pergaminos. Uno de los elementos más inquietantes en la historia del cristianismo es la forma en que se construyó el canon bíblico. El Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, no cayó del cielo ni fue dictado por una voz divina. Fue decidido por hombres, por concilios, por votaciones. Y en esas votaciones se eligió qué libros eran inspirados y cuáles no. No se eligieron en base a la veracidad, a la coherencia, sino en base a la utilidad teológica, política y doctrinal. Todo lo que no encajaba con la historia oficial, con la imagen de un Jesús crucificado y redentor, fue declarado herético y eliminado. Los evangelios apócrifos, muchos de ellos escritos en la misma época que los canónicos o incluso antes, fueron condenados al olvido. Pero no todos desaparecieron, algunos sobrevivieron en cuevas, en colecciones privadas, en manuscritos ocultos durante siglos.
Y lo que dicen es perturbador. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no menciona la crucifixión. Es un texto centrado en las enseñanzas de Jesús, pero sin narrativa de pasión ni muerte. ¿Por qué? Porque en esa versión, Jesús no muere como mártir, no necesita morir. Para los primeros líderes cristianos, eso era inaceptable. Si Jesús no muere, no resucita, y si no resucita, se derrumba la doctrina. Así que el Evangelio de Tomás fue tachado de gnóstico, de falso, de herejía. Pero en realidad, lo que hacía era presentar otra versión, una que no necesitaba el teatro de la cruz para tener fuerza. Luego está el Evangelio de Felipe, donde la historia da otro giro. Este texto insinúa que Jesús mantenía una relación cercana, incluso íntima, con María Magdalena. Pero más allá del escándalo, hay un detalle clave: el texto menciona que Jesús desapareció y no fue visto más. No habla de una crucifixión ni de una muerte en la cruz, habla de una desaparición. Es posible que esta versión se acercara más a lo que realmente ocurrió, que Jesús no fuera ejecutado, sino que se ocultara, que su supuesta muerte fuera parte de una narrativa simbólica construida después. Si eso es así, entonces no se trató solo de una omisión, sino de una estrategia de control. No podemos dejar fuera los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945. Allí aparecieron textos completamente diferentes a los del canon cristiano, como el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los Egipcios o el Apócrifo de Juan. Ofrecen una visión radicalmente distinta de la figura de Jesús. En muchos de ellos, se le presenta como un maestro de sabiduría, no como un sacrificio humano. En algunos, incluso se sugiere que el cuerpo de Jesús no era físico, que su presencia era espiritual, que su muerte no fue real, sino una ilusión. Y en otros, que alguien más murió en su lugar. Si has oído bien, que otro fue crucificado mientras Jesús escapaba. Suena escandaloso, lo es, pero más escandaloso es que estos textos fueran sistemáticamente perseguidos, destruidos y olvidados durante siglos. ¿Por qué tanto miedo a versiones alternativas? Benítez no conocía estos textos porque en su época aún estaban ocultos, pero su intuición lo llevó exactamente en esa dirección. Él sospechaba que la verdad sobre Jesús no estaba en lo que se había escrito, sino en lo que se había eliminado. Lo decía con claridad: no debemos suponer que las escrituras fueron transmitidas intactas, sino que deben ser leídas con cautela, porque lo que hoy tenemos es el resultado de muchas manos, muchas correcciones y muchas intenciones. Lo dijo en una época en la que cuestionar eso era arriesgar la vida, y aún así lo dijo, porque entendía que el mayor acto de fe no es creer lo que te dicen, sino atreverte a pensar por ti mismo. También es revelador observar que libros fueron rechazados por el canon y que libros fueron aceptados. Por ejemplo, el Apocalipsis de Juan fue incluido a pesar de ser un texto oscuro, simbólico y difícil de interpretar. ¿Por qué se aceptó un libro tan confuso y se rechazaron textos como el Evangelio de Pedro, que describía una resurrección física pero sin cruz? La respuesta está en el poder. El Apocalipsis ofrecía una herramienta de miedo, de control. El Evangelio de Pedro planteaba una narrativa demasiado diferente. Se hablaba incluso de que Jesús reía en la cruz, como si el sufrimiento no lo afectara, como si supiera que todo era parte de un plan mayor. Esa imagen no encajaba con la idea de un Dios torturado por nuestros pecados, así que fue descartada, literalmente. El Concilio de Nicea en el año 325, convocado por el emperador Constantino, decidió, entre otras cosas, cómo debía entenderse la naturaleza de Jesús: ¿era Dios, era hombre, era ambos? Se discutió, se debatió, se votó, y la versión que ganó fue la que más convenía al poder político. Porque convertir a Jesús en un ser divino crucificado por todos los hombres justificaba la necesidad de una institución que intercediera entre Dios y el pueblo, la Iglesia. Si Jesús era solo un sabio que desapareció, no había necesidad de estructuras de control, de jerarquías, de rituales. Por eso, esa versión fue enterrada, literalmente. Y lo que quedó fue un relato oficial, depurado, canonizado, una versión cuidadosamente diseñada para sostener un sistema.
Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable: si hubo tantas versiones diferentes, si hubo tantos textos con relatos distintos, si hubo tanta censura, tanta destrucción y tanto miedo a lo alternativo, es porque la versión oficial no era incuestionable, era vulnerable. Y Benítez lo sabía. Por eso insistía tanto en que la Biblia no debía ser leída como palabra divina, sino como producto humano, como una obra escrita por hombres con intereses concretos. Él no atacaba a Dios, atacaba el uso político de la religión. Y al hacerlo, abría una puerta peligrosa, la posibilidad de que todo el relato de la crucifixión fuera una construcción ideológica, no una memoria histórica. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿qué pasó con los textos eliminados? ¿Cuánto de lo que no sabemos fue destruido a propósito? ¿Cuántas veces la verdad fue reescrita por la mano de quienes tenían el poder de decidir qué debía recordarse y qué debía desaparecer? Esta no es una teoría, es historia documentada. Hay cartas, edictos, actas de concilios donde se ordena la destrucción de escritos considerados peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Por contradecir la moral o por amenazar el relato que sostenía el poder. Y aquí es donde Benítez vuelve a ser incómodo, porque al leer la Biblia como un texto humano, no como un texto sagrado, rompía la ilusión, quitaba el velo. Y eso no solo lo hacía peligroso para los líderes religiosos, lo hacía insoportable, porque su método podía aplicarse a todo, a cada página, a cada símbolo, a cada historia, incluida, por supuesto, la crucifixión. Así que sí, Jesús pudo no haber sido crucificado. Pero más importante aún, existieron documentos que lo decían, que lo insinuaban, que ofrecían otras versiones, y fueron silenciados, borrados, perseguidos. Porque no se trataba solo de contar una historia, se trataba de controlar una narrativa. Y en esa narrativa, Jesús debía morir, debía sufrir, debía resucitar, porque esa era la clave que abría la puerta del control total. Una vez sembrada la historia de la crucifixión, la maquinaria se puso en marcha para el siguiente paso, la resurrección. No bastaba con que Jesús muriera, no bastaba con un mártir. Había que construir a un Salvador inmortal, a un Dios que vence a la muerte, que vuelve del más allá como prueba definitiva de su poder divino. Ese paso era obligatorio. Sin la resurrección, no hay victoria, no hay redención, no hay dogma. Pero esa resurrección, que se repite como verdad absoluta desde los púlpitos, también está construida con las mismas herramientas de ambigüedad, contradicción y omisión que Benítez denunció con tanta claridad. Y si se observa de cerca, como él lo hizo, se revela un patrón alarmante: no hay una sola versión clara de ese regreso, no hay una descripción coherente, hay versiones enfrentadas, detalles contradictorios y una ausencia sospechosa de testigos. Una vez más, lo que se repite no es un hecho, es un guión. Empecemos por los relatos en el Evangelio de Marcos, el más antiguo. La historia termina abruptamente: las mujeres encuentran la tumba vacía y un joven, no un ángel, un joven, les dice que Jesús ha resucitado, pero no lo ven. Luego, en algunos manuscritos posteriores, aparecen añadidos: Marcos 16, 9-20. Fue agregado después, y lo sabemos porque los manuscritos más antiguos no lo tienen. ¿Por qué se añadió? Porque el final original era demasiado débil, porque no había aparición, no había prueba visual, no había a Jesús caminando, hablando, comiendo con los suyos. Se necesitaba reforzar el mito, así que se insertaron fragmentos, una manipulación consciente. Y ese es solo el principio. En el Evangelio de Mateo, Jesús aparece a las mujeres, pero los detalles no coinciden con los de Lucas. En Lucas, aparece a los discípulos de Emaús, pero no lo reconocen, luego se aparece a los demás, come pescado con ellos y desaparece. En Juan, aparece a María Magdalena, luego a los discípulos, luego a Tomás, pero los relatos no encajan en tiempo ni en lugar. Es como si se estuviera escribiendo una escena diferente para cada necesidad narrativa, como si la resurrección fuera moldeada según el público. No hay una voz única, hay una intención común: sostener que, de alguna forma, Jesús venció a la muerte. Pero no hay un solo relato que resista un análisis lógico. Benítez lo dijo sin adornos: lo que no puede confirmarse con razón, no puede imponerse como verdad. Otro punto clave: no hay testigos presenciales de la resurrección.
Nadie ve el momento exacto en el que Jesús revive, solo encuentran una tumba vacía. Y eso, en cualquier investigación seria, no es prueba de nada. Una tumba vacía no demuestra resurrección, puede significar muchas cosas: traslado del cuerpo, robo, sustitución, incluso puede significar que el cuerpo nunca estuvo allí. Pero en los evangelios, esa ausencia se convierte en prueba absoluta. ¿Cómo se justifica eso? Con fe, no con evidencia. Y cuando una historia depende exclusivamente de la fe, cualquier análisis racional la desarma. Además, está el problema de las apariciones. Si Jesús resucitó en cuerpo y alma, ¿por qué nadie lo reconoce al principio? María Magdalena, sus propios discípulos, los caminantes de Emaús, todos lo ven, pero no lo identifican. ¿Por qué? ¿Era otra persona? ¿Era una figura simbólica? ¿O es que el relato estaba jugando con el recurso literario del reconocimiento tardío, típico en las historias épicas? No lo sabemos, pero lo que sí está claro es que esos detalles generan más dudas que certezas. Y Benítez, con su mirada filosa, lo dejó claro: si un relato se contradice consigo mismo, no puede ser considerado revelación divina, es solo literatura. Pero lo más grave no es la inconsistencia interna de los evangelios. Lo más grave es cómo esa narrativa fue impuesta desde los primeros siglos. Cualquier versión que cuestionara la muerte o la resurrección de Jesús fue perseguida. Los gnósticos hablaban de una resurrección espiritual, no física. Algunos textos sugerían que Jesús había ascendido antes de morir, otros que su cuerpo era una ilusión. Todos fueron declarados heréticos, todos fueron perseguidos. ¿Por qué tanto miedo? Porque si se abría la puerta a otras interpretaciones, se acababa el monopolio. La Iglesia necesitaba una sola versión, una verdad incuestionable, una línea recta desde la cruz hasta la resurrección, sin bifurcaciones. Y esa línea se dibujó con fuego y espada. Benítez vivió mucho tiempo después de aquellos eventos, pero el impacto de esas imposiciones aún se sentía en su tiempo. Él mismo fue víctima de la censura impuesta, no por negar a Jesús ni por rechazar a Dios, sino por atreverse a pensar más allá de los límites establecidos. Se atrevió a sugerir que lo considerado sagrado debía ser examinado como lo que realmente es, un texto. Y un texto puede ser leído, interpretado y comparado. Al hacer esto con los evangelios, lo que se descubre no es una historia impecable, sino un rompecabezas con piezas que no encajan. Un dato revelador es que la resurrección no fue el núcleo del mensaje original de Jesús. En sus enseñanzas y parábolas, no hay énfasis en que Él resucitaría. Esa idea surgió después, cuando sus seguidores intentaban comprender lo sucedido. La resurrección no fue una profecía cumplida, sino una construcción posterior, una manera de mantener viva su figura. Porque si Jesús simplemente hubiera muerto, el movimiento habría terminado con Él. Pero si resucitó, si volvió de entre los muertos, entonces todo cambió. Se convirtió en un ser divino, invencible, digno de adoración. Y así, el mensaje dejó de ser vive como Él vivió para convertirse en adora lo que Él fue. Fue una transformación, y esa transformación necesitaba una historia poderosa. La resurrección proporcionó esa historia. Con el paso de los siglos, la figura del Jesús resucitado fue moldeada, pulida y elevada a niveles que ni siquiera los primeros cristianos hubieran imaginado. No se trataba solo de que hubiera vuelto de entre los muertos, sino que se convirtió en el juez del fin del mundo, en el Redentor universal, en Dios mismo. Todo esto apoyado en relatos confusos, contradictorios y manipulados, y sostenido por una fe ciega que se impuso mediante la represión. Spinoza lo veía con claridad, no atacaba la figura de Jesús, sino el uso que se hacía de ella. Atacaba la mentira organizada, el relato impuesto, el miedo convertido en dogma. ¿Y qué ocurrió con quienes se atrevieron a decir que la resurrección no ocurrió? Fueron condenados, borrados, ejecutados. En los primeros siglos, la herejía se castigaba con fuego, más adelante, con silencio. Pero el resultado era el mismo, eliminar cualquier voz que pudiera romper la ilusión. Porque la resurrección no podía ser puesta en duda, no porque fuera evidente, sino porque era el punto de apoyo de todo el sistema. Sin ella, no hay redención, sin redención, no hay necesidad de iglesia, sin iglesia, no hay poder.
Y eso no podía permitirse. Así que volvemos a la pregunta esencial, ¿resucitó Jesús o fue eso una invención posterior, cuidadosamente tejida para mantener vivo un movimiento que necesitaba sobrevivir? Benítez no tenía acceso a todos los textos que tenemos hoy, pero su lectura fue tan certera que anticipó todo esto. Él ya veía que la historia estaba llena de huecos, de añadidos, de manipulaciones. Y que lo más peligroso no era lo que se decía, sino lo que se callaba. Porque detrás de cada silencio hay una verdad enterrada, y detrás de cada dogma, una intención. La figura del Jesús resucitado no nació de un testigo, nació de una necesidad. Y cuando una historia nace por necesidad, no se cuenta cómo fue, se cuenta cómo conviene. Si Jesús no fue crucificado, si su resurrección fue una construcción, entonces la pregunta más lógica es, ¿cómo se sostuvo esa mentira durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que una narrativa con tantas grietas haya sobrevivido siglos sin desmoronarse? La respuesta es simple y brutal, se eliminaron las pruebas. Literalmente, se borraron documentos, se quemaron textos, se persiguió a los disidentes. Y cuando no fue suficiente, se fabricaron reliquias falsas para llenar los huecos. La historia no solo se escribió, sino que se impuso y se protegió con fuego, sangre y miedo. Benítez, aunque no vio todo este proceso en detalle, entendió su lógica. Sabía que cuando una estructura de poder depende de una historia, hará todo lo necesario para que esa historia parezca indestructible. Empecemos con los documentos. Durante los primeros siglos del cristianismo, existían decenas de evangelios, cartas, testimonios y relatos distintos sobre Jesús, no solo los apócrifos mencionados anteriormente. Había versiones que se contradecían entre sí, que cuestionaban su muerte o lo presentaban como un sabio humano sin atributos divinos. Algunos hablaban de una crucifixión simbólica, otros ni siquiera mencionaban la cruz. Pero esos textos fueron sistemáticamente eliminados a través de edictos imperiales, órdenes eclesiásticas y campañas activas de destrucción. No era solo una cuestión teológica, sino una operación política. El ejemplo más conocido es el del obispo Atanasio de Alejandría. En el año 367, escribió una carta en la que definía qué libros debían considerarse sagrados. Esa lista es la que hoy conocemos como el canon del Nuevo Testamento. ¿Y qué se ordenó hacer con los demás textos? Destruirlos, quemarlos, borrarlos de la memoria colectiva. Muchos fueron eliminados en masa, otros se escondieron y sobrevivieron por suerte, como ocurrió con los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos más de 15 siglos después. Pero la gran mayoría se perdió para siempre. Lo que hoy llamamos Biblia es el resultado de esa poda sistemática. No es una colección de libros elegidos por su veracidad, sino por su utilidad, por su alineación con una historia ya decidida de antemano. Pero la eliminación de textos no fue suficiente, hacía falta reforzar la narrativa con objetos físicos y tangibles. Nació así el culto a las reliquias y, con él, una de las mayores industrias de falsificación de la historia. Supuestas espinas de la corona de Cristo, fragmentos de la cruz, clavos de la crucifixión, pedazos del Santo Sepulcro, gotas de sangre, hasta el mismísimo Santo Prepucio. Todo eso empezó a circular por Europa a partir del siglo X. Y no estamos hablando de una o dos piezas. En la Edad Media, había tantas reliquias de la cruz repartidas por iglesias que, si las juntaras todas, podrías construir un barco. Literalmente, los cálculos históricos estiman que se han registrado más de 40 clavos auténticos usados en la crucifixión. Hace falta decir que, en teoría, solo uno sería real. Esta producción masiva de objetos sagrados no era un accidente, era un mecanismo de propaganda. Las reliquias servían como prueba emocional de la historia oficial. No importaba si eran reales, lo importante era que generaban devoción y, con ella, obediencia. La gente podía tocar la cruz, ver la sangre, besar el clavo. Eso reforzaba la idea de que todo había sucedido tal como lo contaban. La fe ya no dependía de textos complicados o historias inconsistentes, sino de objetos, de milagros asociados a esos objetos. Y cuando la fe se ancla en algo físico, se vuelve mucho más difícil de desmontar. Pero lo más perverso fue lo que se hizo con los textos originales.
Muchos manuscritos antiguos fueron reescritos a mano por monjes, siglo tras siglo. En ese proceso, se corrigieron pasajes, se modificaron frases, se insertaron comentarios que más tarde se convirtieron en parte del texto. Los copistas no eran solo transmisores, eran editores. Intervenían los textos para adaptarlos a la doctrina oficial. Benítez sospechaba, aunque no tenía acceso a los manuscritos originales. Hoy, con el análisis filológico moderno, se ha demostrado que muchos pasajes del Nuevo Testamento son añadidos posteriores. Por ejemplo, la historia de la mujer adúltera, donde se dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. Fue añadida siglos después. ¿Por qué? Porque servía para ilustrar el perdón y porque la historia necesitaba reforzar la imagen de un Jesús misericordioso, justo y perfecto, una edición ideológica. Lo mismo ocurre con los títulos. En los manuscritos originales, no se llamaba Evangelio según Mateo, según Lucas, etc. Esos nombres fueron añadidos después para dar autoridad, para crear la ilusión de que quienes escribieron eran testigos directos. Pero no lo eran. Nadie sabe con certeza quién escribió esos textos. Lo que sí se sabe es que fueron redactados décadas después de la supuesta crucifixión por personas que jamás conocieron a Jesús. Y aún así, se presentaron como testimonios de primera mano, una estrategia narrativa, una construcción. Otro mecanismo de control fue el idioma. Durante siglos, la Biblia estuvo prohibida en lenguas vernáculas, solo se permitía leerla en latín, una lengua que solo el clero entendía. ¿Por qué? Para evitar que la gente leyera por sí misma y encontrara las contradicciones. La traducción se convirtió en una amenaza. Cuando Wycliffe tradujo la Biblia al inglés, fue declarado hereje. Lo mismo ocurrió con Tyndale, que fue ejecutado. El mensaje era claro, la escritura debía ser leída solo a través del filtro de la Iglesia, nunca directamente, porque el texto leído sin intermediarios revelaba lo que no debía saberse. Que la historia estaba llena de costuras. Mientras todo esto ocurría, se creaba una red de censura teológica. La Inquisición no fue solo un tribunal contra brujas o herejes, fue una maquinaria de control del pensamiento. Se prohibieron libros, se condenaron autores, se castigó el simple acto de dudar. Benítez vivió esa represión en carne propia. No solo fue expulsado de su comunidad, sino que fue vigilado, atacado y silenciado. Sus obras fueron incluidas en índices de libros prohibidos durante siglos. El crimen, leer con ojos críticos, pensar sin miedo, cuestionar una historia construida para que nadie la cuestionara jamás. Y esto no acabó en la Edad Media. Aún hoy, muchas iglesias prohíben interpretaciones alternativas, aún hoy se reprime la investigación histórica si contradice el relato oficial. Aún hoy, la figura de Jesús crucificado es intocable, no porque esté protegida por la verdad, sino porque está protegida por el poder. El mismo poder que destruyó textos, inventó reliquias, manipuló manuscritos y ejecutó a quienes se atrevieron a hablar. Así que volvamos a la raíz de todo. Si Jesús no fue crucificado, si su historia fue alterada, si la cruz fue una ficción, entonces no se trata solo de un error histórico. Se trata de un fraude a gran escala, una construcción milimétrica sostenida durante siglos con todos los medios posibles. Y si todavía hoy millones creen en ella, no es por falta de pruebas, sino porque durante siglos se eliminó todo lo que pudiera decir lo contrario. Benítez lo entendió con una claridad aterradora. No vivió en tiempos de arqueología ni de análisis textual avanzado, pero tenía lo que muchos no tienen, la capacidad de mirar más allá del dogma. Y lo que vio no fue un acto divino, sino una estrategia humana. La historia no se escribió para revelar la verdad, sino para ocultarla. Y si Jesús no fue un personaje único, si su historia no fue más que una reedición de un relato mucho más antiguo, disfrazado para encajar en una nueva era, adaptado para un nuevo pueblo pero nacido siglos antes. Esta parte es la más incómoda para muchos porque toca algo profundo, la identidad. No se trata solo de decir que Jesús no fue crucificado o que no resucitó, sino de algo más demoledor, que la historia entera de Jesús fue una reconstrucción simbólica, un mito rehecho.
inspirado en figuras anteriores que ya habían muerto, resucitado, salvado, sido perseguidas, traicionadas y veneradas mucho antes del siglo I. Benítez no tenía acceso a toda esta información, pero su sospecha fue tan precisa que encaja perfectamente con lo que hoy sabemos. La figura de Jesús no es original, es una síntesis, una operación cultural. Vamos al grano, el patrón del Dios que muere y resucita no es exclusivo del cristianismo. Es, de hecho, uno de los mitos más antiguos y repetidos de la humanidad. Está en Egipto con Osiris, en Grecia con Dionisio, en Frigia con Atis, en Persia con Mitra. En cada uno de estos relatos hay un elemento en común, un ser especial, a menudo hijo de un dios o nacido de forma milagrosa, que muere de forma trágica, a veces sacrificado, a veces traicionado. Y que resucita al tercer día o regresa de alguna forma del mundo de los muertos. ¿Coincidencia? No lo parece. ¿Repetición arquetípica? Puede ser. Pero en el caso de Jesús, la estructura es demasiado idéntica a algunos de estos modelos como para creer que no hubo copia. Fue un reciclaje ideológico. Mitra, por ejemplo, es un caso especialmente relevante. Adorado en Persia y más tarde en Roma, Mitra nació de una virgen un 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos, realizó milagros, fue sacrificado y resucitó al tercer día. ¿Te suena familiar? Lo es, y lo fue tanto que los primeros líderes cristianos lo consideraron una amenaza directa. El mitraísmo era fuerte entre los soldados romanos y su simbología era muy parecida a la del cristianismo emergente. Lo que hicieron fue absorber ciertos elementos, resignificarlos y darles un nuevo contexto. El nacimiento en diciembre, el ritual del pan y el vino, el culto dominical, todo eso ya existía. Solo cambiaron los nombres. Jesús fue la versión remodelada de un dios anterior, adaptado a las necesidades del imperio. Lo mismo con Osiris, el dios egipcio que fue asesinado, despedazado y revivido por su esposa Isis. Osiris era juez de los muertos, salvador del alma, símbolo de vida después de la muerte. Su imagen fue exportada por siglos y su culto influenció a toda la región mediterránea. En sus representaciones, aparece a menudo con los brazos cruzados, envuelto como un muerto resucitado, recibiendo a las almas. Jesús descendiendo a los infiernos y venciendo a la muerte ya estaba allí siglos antes. Pero el cristianismo necesitaba una historia nueva, oficial, definitiva. Así que tomó lo viejo y lo reescribió como si nadie fuera a notarlo. Dionisio, el dios griego del vino y la locura, también tiene una historia paralela. Hijo de Zeus y una mujer mortal, muere de forma violenta y vuelve a la vida. También se le relaciona con el pan, el vino y la transformación de lo humano en divino. Las fiestas dionisíacas eran rituales colectivos de catarsis, similares a ciertas celebraciones religiosas posteriores. De nuevo, no es que Jesús se pareciera a Dionisio por accidente, es que fue construido siguiendo el mismo molde. Benítez, sin acceso directo a todos estos mitos antiguos, intuyó el patrón. Él entendía que cuando una figura se construye con base en símbolos universales, es porque no está describiendo a una persona real, sino a un arquetipo. Jesús, como figura teológica, era exactamente eso, un arquetipo diseñado para conectar con las emociones, no con los hechos. Benítez fue aún más lejos y dijo que los relatos religiosos se repetían porque los líderes no buscaban transmitir verdades históricas, sino mantener el orden social. Para eso necesitaban relatos poderosos, familiares y profundamente simbólicos. Jesús fue moldeado para ocupar el lugar de los dioses antiguos, con un barniz de historicidad que lo hacía más creíble, pero no era único, era el último de una larga serie. La repetición de fechas es otro elemento sospechoso. El 25 de diciembre era la fecha de nacimiento del Sol Invictus, el dios solar romano, el solsticio de invierno, el renacimiento del Sol tras el periodo más oscuro. Jesús, como la luz del mundo, naciendo en esa misma fecha. No hay prueba bíblica que lo confirme, fue una decisión política adoptada siglos después para facilitar la conversión de paganos. Se mantuvo la celebración, se cambió el nombre, un maquillaje religioso. Incluso la figura de la Virgen María es una adaptación. En los mitos antiguos, las madres de los dioses eran vírgenes o mujeres divinas.
Isis, la madre de Horus, era representada con su hijo en brazos, exactamente como más tarde se representaría a María con Jesús. ¿Casualidad? Improbable. La imagen fue adoptada porque funcionaba, porque ya conectaba con el imaginario colectivo. Y ese ha sido siempre el método, tomar lo que ya existe en la memoria popular y darle un nuevo rostro. Pero lo más demoledor es esto: si Jesús fue construido a partir de figuras anteriores, entonces no hay un núcleo histórico que defender, no hay verdad objetiva que proteger. Solo hay una estructura narrativa diseñada para sostener el poder de una nueva institución. Benítez lo sabía, aunque no tuviera todas las piezas. Para él, la Biblia debía leerse como se lee una obra política: cada palabra, cada símbolo, cada relato tiene un propósito, no para contar lo que ocurrió, sino para guiar lo que debe creerse. Y si el relato se parece tanto a los mitos anteriores, es porque fue construido con los mismos materiales. Esto no quita valor simbólico al mensaje de Jesús, no invalida las enseñanzas morales que algunos encuentran en su figura. Pero destruye la idea de que su historia es única, verdadera y sagrada en un sentido histórico. Y eso es lo que duele, porque revela que el cristianismo, como muchas otras religiones antes, nació de una necesidad estructural: unificar, gobernar, moralizar. Y para lograrlo, se creó una figura con todas las características necesarias para provocar devoción, obediencia y sacrificio. El Dios que muere por ti, el Salvador que sufre por tus pecados, el resucitado que te promete vida eterna, todo eso ya existía. Solo cambiaron el nombre y lo llamaron Jesús. Benítez fue condenado por abrir esta puerta, por decir que la religión no debe imponerse como verdad absoluta, que debe ser leída, interpretada, cuestionada. Y cuando hizo eso, se dio cuenta de que lo que llamamos revelación es, en realidad, una reescritura, un mito más entre tantos, disfrazado de historia. Y que creer ciegamente en él no es un acto de fe, sino un acto de obediencia. Han pasado más de 2000 años desde que, supuestamente, un hombre murió en una cruz y volvió de entre los muertos. 2000 años de iglesias construidas sobre esa imagen, de imperios que usaron su nombre para conquistar y matar, de millones de personas que dieron su vida por una historia que, como hemos visto, tiene todas las marcas de una construcción cuidadosamente diseñada. Benítez fue uno de los primeros que tuvo el valor de decirlo: la verdad no está en lo que te dicen, sino en lo que puedes ver cuando te quitas la venda. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, Jesús no fue crucificado, al menos no como te lo contaron. Y si esa escena central del cristianismo es una ficción, ¿qué más lo es? Lo más inquietante no es que se haya creado una mentira, sino que esa mentira haya funcionado tan bien. Porque no solo dio origen a una religión, sino a una forma de vida, a una estructura de control. La imagen del Cristo crucificado no solo representa dolor y redención, sino sometimiento, resignación y obediencia. Un Dios que sufre en silencio, que acepta la injusticia, que muere sin protestar, se convierte en el modelo perfecto para formar ciudadanos dóciles. No pienses, no cuestiones, sufre, porque algún día serás recompensado. Esa idea, repetida durante siglos, es la herramienta más eficaz de domesticación colectiva que ha existido jamás. ¿Y cómo se mantiene una ficción durante tanto tiempo? Con símbolos, con miedo, con culpabilidad. La cruz, el pecado, el infierno, todo está ahí para recordarte que, sin Jesús, ese Jesús moldeado artificialmente, no eres nada, no puedes salvarte, no puedes pensar por tu cuenta. Necesitas la guía de la Iglesia, del dogma, del intermediario. Benítez lo denunció con palabras claras: la religión institucionalizada no busca llevar al ser humano a la verdad, sino mantenerlo bajo control. Y si la figura de Jesús fue adaptada, editada y mezclada con mitos anteriores, no fue por ignorancia, sino por estrategia. Mira a tu alrededor, las raíces de esa mentira siguen vivas. Las celebraciones, las fechas, los rituales, las imágenes. Cada Semana Santa, millones de personas marchan, lloran, se flagelan por una escena que, como ya vimos, fue construida con retazos de historias anteriores. No están recordando un hecho histórico, sino reafirmando un sistema, reviviendo una emoción que ha sido cultivada para mantenerlos dentro del marco.
Todo eso sigue funcionando porque la verdad ha sido enterrada bajo capas de fe, costumbre y miedo. Y no solo en lo religioso, esta estructura simbólica se filtra en la política, en la educación, en la cultura. La figura del Salvador, del mártir que sufre por todos, está en el cine, en la literatura, en los discursos. Nos enseñan a admirar al que se sacrifica, al que calla, al que soporta el castigo con paciencia, porque ese modelo mantiene el orden, nos convierte en piezas obedientes de una maquinaria. Lo que comenzó como un mito antiguo y fue adaptado por los evangelistas, se convirtió en un molde psicológico, en una narrativa fundacional de Occidente. Y todo comenzó con una cruz que, muy probablemente, nunca existió. Benítez fue castigado por decir que la Biblia debía leerse como lo que es, un texto humano, con errores humanos, intereses humanos. Pero tenía razón. Lo tenía tan claro que se adelantó siglos a lo que hoy estamos redescubriendo. La figura de Jesús fue construida como se construyen los personajes de ficción, con símbolos, con escenas poderosas, con silencios calculados. Su supuesta muerte fue el clímax de una historia cuidadosamente hilada, y su resurrección, el golpe final para establecer un mito indestructible. Y ahora que lo sabes, ¿qué haces con esta información? Esa es la verdadera pregunta. Porque desmontar una mentira no basta, hay que tener el valor de vivir sin ella, de mirar el vacío que deja y no llenarlo con otra ficción. Benítez decía que la libertad comienza cuando dejas de necesitar que otros te digan qué creer. Y eso es lo más peligroso para cualquier estructura de poder, porque un ser humano que no necesita mártires, que no busca salvadores, que no teme pensar, es imposible de controlar. Hoy, más que nunca, esa libertad es necesaria, porque seguimos viviendo bajo relatos heredados, actuando como si aquella cruz, aquel sacrificio, aquella resurrección fueran reales. Pero no lo fueron. Fueron escritos, editados, impuestos. Tú tienes en tus manos el poder de romper ese ciclo, de pensar, de cuestionar, de entender que la figura de Jesús, tal como nos la enseñaron, es una construcción perfecta, sí, pero una construcción al fin y al cabo. Una ficción tan efectiva que se volvió real en la mente de millones. Benítez no destruyó a Jesús, lo liberó, lo arrancó del altar para mostrar al ser humano detrás del mito. Y tal vez eso sea lo más poderoso de todo, porque cuando dejas de ver a Jesús como un Dios crucificado y empiezas a verlo como una figura simbólica construida para controlar, también te liberas tú. Dejas de ser oveja, dejas de ser pecador, dejas de ser súbdito y te conviertes, al fin, en alguien capaz de mirar la verdad, aunque duela. Así que ya lo sabes, Jesús no fue crucificado. Su historia fue moldeada con manos humanas, mezclada con mitos anteriores, impuesta con violencia, sostenida con manipulación y mantenida con miedo. Benítez lo vio, lo dijo, y por eso lo callaron. Pero la verdad, cuando se enuncia, ya no puede esconderse para siempre. Tú has llegado hasta aquí, has escuchado. Ahora, la elección es tuya, ¿seguirás repitiendo la mentira o tendrás el valor de dejarla atrás?